sino que es fundamental en estos momentos de aislamiento porque se han profundizado las diferencias y se han dificultado una barbaridad la posibilidad de acceder a aquellas herramientas para que se puedan ejercer los derechos humanos. Entonces, hoy tenemos que pensar que hay millones de personas en todo el mundo que están aisladas, y muchas de las personas que están aisladas en aquel lugar que no es seguro, que es el hogar, aquel lugar donde muchas tienen que convivir con las personas, con los victimarios, y por eso se hace tan imprescindible tener las herramientas adecuadas, que es lo que va a hablar Anto después, en lo que es la parte de herramientas de violencia de género. Pero a mí me parece muy importante compartir hoy, dado que somos un conjunto de mujeres que venimos desde hace muchos años trabajando y militando en los temas de mujer, poder contextualizar algunos conceptos que estén relacionados con la violencia de género. Primero y muy rápidamente abordar dos, porque un poco la idea es tener el marco normativo, dos tratados internacionales. Vamos a ir a la normativa internacional. Uno es la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación hacia la mujer, la Convención, que fue adoptada en el año 1979, que en la Argentina fue aprobada y ratificada en el Congreso Nacional bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que forma hoy parte de la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994. Ustedes recordarán que el artículo 75, inciso 22, incorporó una cantidad muy importante de derechos de tratados. Dentro de esto está la Convención. Pero esa Convención del año 79, ustedes fíjense digamos, lo cerca que estamos, y sin embargo no mencionó el tema de violencia, sí mencionaba la discriminación, de acceder a la educación, de acceder a la salud, las mujeres y los conflictos armados, la situación de la niña, cantidad de situaciones que hablaban de la discriminación. Sin embargo, el tema de violencia no estaba. Es con posterioridad y a partir de la ruta crítica de la violencia, del movimiento de mujeres en todo el mundo, en donde empieza a incentivarse mucho más la posibilidad de que empiece a existir algo relacionado específicamente con violencia. Es así que va a ser, y otro tema más de lo internacional, es la conferencia de Viena del año 1993, piensen ya 20 años después, en donde ahí, 30 años después, en donde ahí ya directamente se dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos. No se había dicho nunca antes esa situación, si bien ustedes pueden decir, bueno, la Carta de Naciones Unidas del año 1948 decía la Carta de Derechos Humanos para todos, pero específicamente no se hablaba de la mujer. En esta sí se dice que los derechos humanos de las mujeres son inalienables, imprescriptibles, indivisibles, y que son para todo el mundo. Lo que se dice erga omnes, es decir, todo el mundo lo tiene que respetar. ¿Pero quiénes? Los estados, las personas individualmente, las personas colectivamente, y por eso le pide a todos los países esta conferencia de derechos humanos de Viena del año 1993, donde las mujeres en el mundo empezamos a existir. Miren qué cerca que estamos, les insta a los países, a todos los países del mundo, y les dice, ustedes tienen que tener incorporado en sus propias políticas, planes de acción, tienen que tener oficinas mujer. Las oficinas mujer son lo que es hoy el Ministerio de la Mujer Nacional, el Ministerio de la Mujer en la provincia, lo que son las áreas mujeres en los municipios, los que son las mesas intersectoriales de violencia en cada uno de los municipios, porque en realidad son conglomerados en algunos institucionales, desde lo gubernamental, y en otros colectivos con representación social. ¿Y qué es lo que también desemboca de una manera tan oportuna esa Conferencia Mundial de Viena? Primero, se empieza a redactar el protocolo, que es un procedimiento más específico que se le hace para la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y primer recuerdo, ese protocolo fue sancionado en Naciones Unidas
en el año 1999. El gobierno argentino, cuando yo tuve el honor de ser presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Cancillería rápidamente lo firmó. Lo enviaron al Congreso bajo la presidencia del doctor de la Rúa, y después tardó varios años porque nos impidió la mayoría que había del Partido Justicialista en el Senado de la Nación que ese protocolo fuera sancionado. ¿Y por qué es tan importante ese protocolo que hoy sí lo tenemos? Porque es una posibilidad de oponerse, de reclamar ante las cuestiones muy, muy específicas de cualquier tema de discriminación. Eso fue, se crea una relatoría para la violencia, y bajando ya, porque hay muchísimos tratados internacionales y demás, estamos yendo solamente a dos importantes: Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, Tratado de Derechos Humanos, Conferencia de Viena, 1993, y acá venimos más cerca al nivel regional, que es lo que sí o sí tenemos que tener siempre presente. La Convención de Belém do Pará. Primero porque es una convención excelente, porque es iberoamericana, porque es más reciente, en el año 1994, pero además porque incorpora algo fundamental, no solamente porque define lo que es la violencia, dice que la misma se puede perpetrar en el hogar, por fuera del hogar, digamos, en lo que es la comunidad. Y el inciso 3 del artículo primero de esta convención, ¿qué es lo que dice? Y acá atención, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes en cualquier lugar que sea. ¿Cuál es la importancia de este tema? Ustedes me preguntarán, bueno, el Estado no es una entelequia. El Estado tenemos el nacional, el provincial, el municipal. El Estado tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y esa frase está diciendo que acá hay obligación por parte del Estado de tener políticas activas en resguardo de los derechos humanos de las mujeres. Esto significa políticas activas, casas refugio, dispositivos que después se van a ir comentando uno por uno, pero lo que es importante también a tener en cuenta, que acá no nos podemos hacer los distraídos, como en una provincia, por ejemplo, hoy por hoy en Tucumán, que están cuestionando la ley Micaela. No, porque las decisiones que se tomen desde el punto de vista político y desde el punto de vista social tienen ideología, y eso es lo importante a tener en cuenta. Entonces, este inciso 3 del artículo primero de la Convención, que dicho sea de paso, es ley nacional, porque fue aprobada por el Congreso, si bien no está dentro de la Constitución, porque fue posterior a la reforma de 1994, hoy por hoy ya no necesitamos reglamentarla, porque muchas personas me preguntan en las cantidades de capacitaciones que hemos dado durante todos estos 4 últimos años en la provincia de Buenos Aires y que venimos haciendo en todo el país, que te dicen, bueno, pero está sin reglamentar. No hace falta la reglamentación, no hace falta ninguna reglamentación. Acá hay que permanentemente reclamar, y por eso, y ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante? Porque hay situaciones muy graves, como son los crímenes de Ciudad Juárez, por ejemplo, en un lugar del narcotráfico brutal, donde también hay homicidios impresionantes en contra de las mujeres. Bueno, se llegó a condenar al Estado de México justamente por no haber cumplido el deber de diligencia. Es decir, ¿qué es lo que incorpora esta convención? El deber de diligencia. Y si seguimos bajando, después de lo regional, es decir, como Estado, que estamos dentro de la región, vamos a la nación. Tenemos una ley, la 24417, recordarán, de hace mucho tiempo atrás, más de 20 años, que fue solo de esas medidas cautelares que conocemos como exclusión del hogar, no acercamiento, etc. Los jueces se quejaban cuando esa ley salió, nunca me voy a olvidar, yo era directora general de la mujer de la ciudad de Buenos Aires, estaban furiosos los jueces de la capital de familia porque tenían que implementar y ponerse a estudiar, y en realidad lo que se estaba preservando era preservar la salud psíquica y física de las mujeres. Claro, cuando se empezó a implementar esa ley, imagínense cuál era el cuello de botella. Tenía que haber un organismo técnico
que tenía que analizar el riesgo que sufrían esas mujeres. A veces tenías 1 mes, 2 meses de turno para que te pudieran hacer ese dictamen, ese análisis técnico. Después vino la ley 26.485, mucho más reciente, es una ley amplia, no vamos a abundar porque no hay tiempo, pero ustedes saben perfectamente que trata todos los temas de violencia, las formas de violencia, las modalidades de violencia. En la provincia de Buenos Aires tenemos también una legislación relacionada con eso, y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que también preserva y dice que la violencia tiene que tener un procedimiento adecuado y específico. Ahora bien, cuando hablamos de temas de género, también hay que analizar que el género es una categoría que no puede ser tomada como estática, sino que es una categoría que tiene que ser tomada dinámica. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que esta categoría dinámica, y al no ser estática, depende muchas veces de la situación política y de las situaciones que se presenten en una sociedad determinada. ¿Esto qué significa? Que la ideología, los movimientos, la estructura normativa, la estructura social, la estructura determinada que tiene una sociedad es la que le asigna el ser mujer o el ser varón en cada una de las sociedades. Es decir, ser mujer o ser varón no es que podemos aceptar que se asigne determinados roles, sino que la sociedad, con con esas decisiones que se van tomando, puede, desde el punto de vista cultural, político y económico, le va asignando determinados roles. Y cuando hablamos de los roles que le asigna la sociedad en lugares determinados, y que puede ser cambiante, por eso está la legislación, y estamos las mujeres en el movimiento de mujeres, desde las mujeres académicas, las profesionales, las mujeres de las organizaciones de base, las mujeres que tenemos una identidad política, como en el caso mío, dentro de la Unión Cívica Radical, pero que también tenemos una militancia dentro del movimiento de mujeres y que pertenecemos a los movimientos sociales y feministas. Evidentemente hemos venido bregando desde hace décadas para que se modifiquen esas pautas culturales, esas pautas sociales, esas pautas económicas que nos van diciendo que la mujer tiene que tener un determinado rol dentro de la sociedad, el rol masculino o el rol femenino. Por eso me parecía muy importante que teníamos que tener en cuenta toda la legislación internacional, la legislación regional, la legislación en la provincia de Buenos Aires, para que podamos analizar qué nos está pasando. Y llegando a la pandemia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en este momento las mujeres estamos conviviendo en aquellos casos donde hay un grave riesgo familiar y social con quienes son sus victimarios. Es desesperante ver y terrible ver, y no quiero caer en los números, pero lamentablemente tenemos que hablar de números. Que hay un femicidio cada 20 horas en la República Argentina. Son casos dramáticos, pero además no son además los casos dramáticos que estamos viviendo en la pandemia, porque las víctimas conviven con sus victimarios, porque la mayoría son dentro de eso que se considera hogar, sino porque muchos de estos casos, y a lo mejor nos podemos desplazar con las preguntas, estuvieron relacionados aún hoy con preconceptos que tuvieron quienes investigaron el caso, quienes no quisieron investigar, porque lo que hizo la pandemia hoy por hoy y este aislamiento fue exacerbar aún hoy aquellas cuestiones que nos limitan desde el punto de vista ideológico y de la discriminación. Bueno, vamos a seguir, ya terminó mi tiempo, gracias Aldana por avisarme. Bueno, un placer, la verdad, un placer escucharte, Carmen, supongo que a todos les ha parecido lo mismo, muy claro,
y muy útil en estos momentos. Bueno, vamos a continuar con Antonella Pérez, que nos va a brindar las herramientas que tenemos, pero en situaciones de violencia de género. Adelante, Anto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, espero que me escuchen bien. Voy a tratar de hablar lento, quienes me conocen saben que hablo muy rápido, así que voy a tratar de hablar un poco lento, sobre todo porque, bueno, con estos medios tecnológicos, ¿no? Se nos traba un poco, no es la misma dinámica que tenemos cuando estamos todos y todas reunidos y reunidas. Bueno, la idea es continuar un poco con lo que empezó hablando Carmen, este contexto en el que estamos hoy emergidos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Para ello vamos a dar algunas herramientas de cómo actuar ante situaciones de violencia. Ojo, vamos a hablar específicamente en la pandemia, pero estas herramientas también nos van a servir para situaciones por fuera de esta situación de emergencia sanitaria, económica, social que estamos transitando. En primer término, les quiero comentar un poco qué hacer ante una víctima de violencia. A nosotras nos gusta decir mujer en situación de violencia o persona en situación de violencia. Esa categoría de víctima tratamos de no tenerla, pero a los fines prácticos hablamos de víctima o mujer o persona en situación de violencia. ¿Qué hacer? A veces nos preguntamos cómo abordarla, ¿no? Cómo decirle, che, acá estoy para vos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hablar con sinceridad, escucharla por sobre todas las cosas, ¿sí? No prejuzgar, no revictimizar. Esa mujer ya tiene bastante carga de la violencia que sufre en su hogar, como para que nosotros o nosotras nos pongamos a decirle qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hubiéramos hecho nosotros o nosotras en esa situación. Ser empáticos, ser empáticas, ¿sí? Es decir, lograr ponernos en el lugar de esa persona, ¿sí? Generar un ambiente de confianza y de seguridad. ¿Por qué? Para no perderla a esa mujer. Porque si se abrió con nosotros es porque algo vio y encontró una beta para poder contar lo que le pasa. La mayoría de las mujeres tardan mucho tiempo en poder contar la situación que están viviendo, por prejuicios, ¿sí? Por falta de creencias, porque el Estado a veces no da respuestas, lamentablemente. Entonces es muy importante que nuestra escucha sea sin condicionamientos, sin subjetividades, sin prejuicios, sin juzgamientos, ¿sí? Bien. Otra cosa importante, ¿por dónde va a ser el canal de escucha en estos momentos? Va a ser probablemente a través de las redes sociales, ya sea a través de Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, o a través de WhatsApp, por teléfono, mensaje de texto, o en una de esas, y ojalá personalmente o presencialmente. Tenemos que estar bien duchos y bien duchas en la escucha, ¿sí? Para poder generar este ambiente que decimos de confianza y de seguridad. También es importante conocer con qué redes cuenta esa mujer, si tiene amigos, si tiene amigas, si tiene familiares, si le contó a alguien de esa red, porque esa red va a hacer que ella se sienta más contenida, más protegida, ¿sí? Además que nosotros y nosotras, al margen del rol que ocupemos, podemos ocupar un rol profesional, podemos ser abogados o abogadas de esa persona, podemos ser médicos o médicas de esa persona, enfermeros o enfermeras, podemos ser docentes de esa persona, más allá de ese rol en particular que estemos ocupando, también somos parte de esa red de contención, y como tales tenemos que brindarle una respuesta a esa mujer, ¿sí? Bien, entonces decíamos que hay lugares que pueden asesorarnos, ¿sí? En esta escucha, en esta contención, si no sabemos qué hacer, si esa situación nos desborda. Ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas. Bien, otras pautas a tener en cuenta en esta escucha que estamos diciendo, además de ser empáticos, empáticas, no juzgar, etc. No desconfiar del relato de la mujer, creerle. A veces los relatos nos parecen inverosímiles, o nos parecen que, ¿cómo aguantó tanto? ¿O por qué no te fuiste antes, no? Esas preguntas, esos comentarios, tratar de evitarlos, siempre tratar de creer en lo que está diciendo la mujer. Y si no estamos preparados o preparadas para poder escuchar y recepcionar eso, tratar de abrirnos de alguna manera para que ella pueda contarle a otra persona que sí esté preparada para hacerlo, que le pueda contar esto, ¿no? Entonces decíamos, no ningunear a esa mujer, ¿sí? Nunca decir frases como, no es para tanto, estás exagerando, ¿te parece? No, esto lo arreglás con una charla. Bien, todo esto en el marco de la escucha. Ahora bien, vamos a otro punto importante de las herramientas que tenemos para ayudar a esa mujer, que es la denuncia. Siempre nos preguntan, ¿quién puede hacer la denuncia? ¿Hay que hacer la denuncia? ¿Es obligatorio
hacer la denuncia? No es obligatorio hacer la denuncia. 1. La denuncia es un derecho personalísimo que tenemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras en todo ámbito, ¿sí? En particular, en las situaciones de violencia de género, la mujer, cuando decide hacer una denuncia por violencia, tiene que estar muy preparada, empoderada. ¿Por qué? Porque empieza a transitar lo que bien Carmen ya nombró, que es la ruta crítica. Todos esos espacios, todos esos lugares que va a pasar esa mujer, esa niña, esa adolescente, esa persona en situación de violencia, para llegar a obtener una respuesta por parte del Estado generalmente, ¿sí? Entonces, para aconsejar o para hacer una denuncia por violencia, en principio tenemos que tener en cuenta que esa mujer tiene que estar con las herramientas, tanto psicológicas, emocionales, económicas y sociales, para poder afrontar ese proceso. La denuncia, como decíamos, no es obligatoria hacerla para acceder a ninguno de los derechos que tenemos las mujeres consagrados, tanto en la ley 26485, que ya nombró Carmen, que es la Ley Nacional de Protección Integral, como a otros derechos que tenemos, que ahora vamos a ver a continuación, que están a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia? En primer término, la mujer en situación de violencia, la niña, la adolescente. Aunque sean menores de edad, tienen derecho a hacer la denuncia y las comisarías se la tienen que tomar a la denuncia. ¿Dónde puedo hacer la denuncia? Cualquier comisaría, comisaría de la mujer, fiscalía o juzgados, ¿sí? Lo que recomendamos siempre es la comisaría de la mujer. ¿Por qué? Porque es especializada, porque tiene un equipo interdisciplinario que lo que va a hacer es, en principio, asesorar y contener a esa mujer, esa niña o adolescente que va a hacer la denuncia. Ahora bien, no todas las mujeres tenemos alcance a la comisaría de la mujer. ¿Por qué? Porque a veces hay una sola por distrito, entonces no podemos llegar porque no tenemos los recursos económicos. En plena pandemia, acercarse a la comisaría de la mujer, por más que esté habilitado, nos complica muchas veces. Entonces tenemos la comisaría del barrio. ¿Por qué también es beneficioso tener la comisaría del barrio? Porque muchas veces esa mujer, ¿qué hace? Puede salir con la excusa de ir a hacer un mandado, o porque va a la farmacia, o porque va a buscar alguna cosa. Entonces ahí aprovecha y va a la comisaría del barrio a hacer la denuncia. Entonces tenemos comisarías de la mujer, cualquier comisaría, las fiscalías especializadas. Decíamos que la denuncia la puede hacer tanto yo misma, como víctima, como cualquier persona de mi entorno o persona que tome conocimiento de esta situación de violencia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que la haga alguien que no soy yo, que soy la víctima? Primero, que esa denuncia después la víctima la tiene que ratificar o rectificar. ¿Qué quiere decir? Tiene que decir, sí, voy a seguir adelante con un proceso, o no, no sigo adelante con un proceso. Eso implica que la víctima tiene que estar preparada para asumir ese rol, como decíamos hoy. Muchas veces uno o una, en el afán de ayudar, vaya a hacer una denuncia. Y lo que termina haciendo es perjudicando a esa mujer en situación de violencia, porque la pone o la expone a un mayor peligro. Entonces, si vamos a ir a hacer la denuncia, ¿sí?, por esa mujer, tenemos que contar con el consentimiento de ella. Y además, como siempre recomendamos, esa denuncia que sea en el marco de una estrategia, es decir, que yo haya activado otros mecanismos ya para poder hacer la denuncia. Porque si yo hago solo la denuncia, que lo que implica es activar mecanismos de protección tales como la perimetral, la exclusión del hogar, el rondín policial, el botón antipánico, entre otras medidas, lo que voy a hacer es simplemente eso, pero hay otros puntos de la situación de violencia que no estoy solucionando. Puede ser que esa mujer tenga que irse de su casa con los niños o con las niñas, la cuestión económica, entre otras. Cada situación de violencia es diferente. Bueno, hasta acá, tema denuncia. Seguimos, ¿sí? De todas maneras vamos a ampliar, ¿sí?, cuando ustedes vayan haciendo las preguntas, si queda algo sin responder, etc. Bien, vamos a medidas que se tomaron durante la ASPO, que es esto que estamos teniendo ahora, ¿no?, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Algunas medidas que se tomaron durante la ASPO y otras que ya venían y que se ampliaron un poco o se fortalecieron un poco. Bien, entonces, primero, el Ministerio de las Mujeres de Nación lo que hizo fue decir que la línea 144 pasa a ser un recurso esencial del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las trabajadoras y los trabajadores de la línea están habilitados a ir a trabajar y atender las situaciones de violencia de la línea 144. Ahora igualmente
vamos a ampliar esto, ¿no? Es un servicio indispensable, así lo han dictaminado. Además, todas las medidas, ¿sí?, que estaban vigentes a la hora de que se decretara la ASPO, se renovaron absolutamente todas, ¿sí?, automáticamente, sin necesidad que esa mujer tuviera que ir a pedirlas. ¿Por qué? Porque los juzgados están de feria judicial, ¿sí?, están cerrados en principio, solamente atienden cuestiones urgentes. Entonces, a través de un decreto también se resolvió que todas las medidas cautelares que estuvieran vigentes y que se estaban por vencer, porque todas tienen un plazo, algunas de 60 días, otras de 90, otras de 180, se prorrogaron absolutamente todas, ¿sí? Bien, otra de las cosas que se resolvió fue que en caso de yo tener que salir a hacer una denuncia o en caso de tener que irme del hogar por una situación de violencia, estoy exceptuada dentro de las medidas que se tomaron, ¿sí? Tengo la excepción para poder transitar por la calle, para ir a hacer, como digo, la denuncia y o para trasladarme a otro lugar, a otra casa, donde sea. Bien, ahora sí, vamos con las medidas de asistencia que tenemos vigentes hoy por hoy. Me voy a fijar, perdón, si vengo bien con el tiempo. Creo que vengo perfecto. Bien, medidas de asistencia integrales. Entonces, la línea 144. Esta es una línea a nivel nacional, que es gratuita, que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿sí? ¿Quiénes atienden la línea? Operadores u operadoras que están preparados y preparadas ¿para qué? Para contener, asistir y asesorar tanto a las personas en situación de violencia como a cualquier otra persona que llame para preguntar ¿qué hacer ante una situación de violencia? ¿Cuándo recomendamos que se llame la línea 144? Siempre, pero en particular, sobre todo para las personas que son acompañantes o que quieren ayudar o asistir a esa mujer y no saben cómo, ¿sí? La línea lo que va a hacer es darles los recursos, elementos, explicarles las herramientas que existen para poder dárselas a esa mujer, empoderarlos y empoderarlas en derechos, básicamente, ¿sí? Bien. ¿Qué se hizo durante la pandemia? Se habilitaron tanto un teléfono de WhatsApp, que ahora lo vamos a estar poniendo en el chat, ¿sí?, para que ustedes lo tengan. Se habilitó un WhatsApp de la propia línea 144 para tener un contacto más directo, ¿sí? Porque además la línea estalló de consultas, porque como bien decía Carmen, el hecho del encierro triplicó los casos de violencia, ¿sí? Entonces la línea estalló de consultas, se habilitó un WhatsApp. Además de habilitarse el WhatsApp, se habilitó una aplicación que nos las descargamos al celular de manera gratuita, ¿sí?, que también nos permite asesorarnos, tener contacto, conocer derechos, conocer la ley, etc. Bien, además de eso tenemos un correo electrónico que también todo se lo vamos a estar dejando en el chat, el correo, el link para que vayan y se bajen la aplicación o para que se lo pasen a alguien que lo necesite, etc. Un correo electrónico, entonces también habilitó la línea para poder contactarse por allí. Provincia de Buenos Aires, también tiene la línea 144, al igual que todas las provincias, porque dijimos que es una línea nacional, pero provincia tiene oficinas específicas en la provincia porque se detectó que más del 90% de los llamados son de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires habilitó dos teléfonos de WhatsApp y los mismos teléfonos para Telegram. Para quienes no saben qué es Telegram, es como un WhatsApp, pero mucho más privado, digamos, es como que tiene más seguridad, ¿sí? Bien. Otro recurso que tenemos, el 911. ¿Para cuándo lo utilizamos? Casos de emergencia concreta donde tiene que venir la policía. La línea 144 no puede enviar efectivos policiales. Quien lo hace es el 911. Así que si estamos ante una situación de emergencia extrema, 911, inmediatamente. Bien, otro de los recursos que tenemos son los centros de atención para mujeres o personas en situación de violencia, ¿sí? Estos centros son lugares que se especializan en la atención, ya sea centros de atención primaria de la salud, hospitales, centros de asistencia a la víctima, muchísimos que existen. ¿Dónde los van a encontrar? El Ministerio de la Mujer de Nación habilitó un mapa de recursos geolocalizables, es decir, yo voy y digo, estoy en La Quiaca, ¿qué mierda tengo para asesorar a mujeres? Toco ahí y me aparece todos los lugares que puedo ir y asistir para asesorar a mujeres. También le vamos a dejar el link directo, ¿sí?, para que ustedes vayan y conozcan ese mapa de recursos. En provincia de Buenos Aires, ¿sí?, en los últimos años de gestión que estuvimos,
lo que estuvimos haciendo fue un mapa interactivo de recursos para asistencia a la víctima. También les vamos a dejar el link, conjuntamente con Procuración, se trabajó esto con el Ministerio Público Fiscal, sigue vigente por suerte, y ustedes lo que hacen es entrar ahí y tienen todos los recursos en la provincia de Buenos Aires. Educación, salud, seguridad y justicia. Los 4, digamos, entes que trabajan con asistencia a la víctima los van a tener ahí en provincia los recursos geolocalizables. Me voy apurando porque me están apurando, así que va. Redes de hogares de protección integral. Son los lugares donde las mujeres con niños y niñas nos vamos a acercar, digamos, ¿para qué? Para protegernos de la situación de violencia. Es para casos de violencia extrema. Además de esto, con la pandemia lo que se habilitó son hoteles de sindicatos y lugares de sindicatos y de organizaciones sociales y gremiales, ¿sí? Para para tener una mayor cantidad de lugares de protección. Esperemos que esta medida continúe después de pasada la pandemia, ¿no? Para conocer si tu municipio está adherido, digamos, a alguna de estas medidas, hay que contactarse con el área de género de cada lugar, ¿sí? Contacto desde organizaciones e instituciones. Lo que hizo el Ministerio de las Mujeres es habilitar tanto 2 líneas telefónicas como un correo electrónico para que aquellas organizaciones que quieren empezar o que ya están trabajando con asistencia a personas en situación de violencia por razones de género se puedan contactar por ahí, ¿sí? Para tener continuamente contacto con las autoridades de la línea y con las autoridades del ministerio para poder generar estrategias o políticas públicas en el abordaje de esas situaciones. Bueno, por último, ya cerrando, ¿qué más se hizo? Se incluyó a todas las mujeres en situación de violencia por motivos de género en el programa Hacemos Futuro, ¿sí? Que es una especie de subsidio o que se le da a las mujeres para que puedan justamente transitar esta situación, no dependiendo económicamente del violento y que además puedan empezar un emprendimiento o lo que ellas decidan. Bien, dijimos lo de la prórroga automática de todas las medidas de protección vigentes. Se lanzó junto a la Confederación Farmacéutica Argentina el tema del barbijo rojo, lo han escuchado. Una mujer se acerca a una farmacia y pide un barbijo rojo. Eso quiere decir que está en situación de violencia y requiere auxilio, ayuda, ¿sí? Inmediatamente las personas de la farmacia se comunican con la línea 144 para poder articular los mecanismos de promoción y protección de esas mujeres. Bueno, hasta acá mi parte. Espero que haya quedado clara. Todas las herramientas que tenemos, algunas funcionan mejor, otras no tanto. No tenemos tanto tiempo para hacer un análisis más profundo, pero dejo abierto las preguntas que tengan en cuanto a estas herramientas o profundizar algunas, ¿sí? Bueno, Caro, la verdad, Anto, un placer. Bueno, quiero decir que Anto es abogada, militante feminista y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera exposición, que va a hablar también de herramientas, pero en la niñez, en situaciones de violencia en la niñez. Nos acompaña, ay, que no veo nada, Verónica Spinelli, que es licenciada en Trabajo Social, integrante de la Asociación Civil Ligüen de San Isidro. Adelante, Verón. Hola, muchas gracias a todos y todas por estar. Yo les quería contar que la Asociación Civil Ligüen de San Isidro es una ONG que funciona en San Isidro, que fue fundada hace 19 años por Julia Storani. Ligüen tiene una oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y se especializa en el abordaje, el acompañamiento y la atención de niños, niñas y adolescentes que padecen situaciones de maltrato y de abuso sexual, como para contextualizar de dónde venimos. Nosotros, en la temática de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, como ya dijo Carmen, tenemos un montón de normativa vigente en nuestro país. En términos generales, nos manejamos con la ley 26.061, que es la Ley Nacional de Protección Integral hacia niños, niñas y adolescentes, y en Provincia de Buenos Aires la ley 13.298. Nosotros antes de hablar específicamente de las herramientas, lo que queríamos era, definir a qué nos referimos cuando hablamos de estas situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
el abuso sexual tiene que ver con cualquier acto sexual que le impone a un niño, niña o adolescente, una persona adulta, también puede ser otro adolescente, y hablamos de niños, niñas y adolescentes cuyo desarrollo afectivo y cognitivo no es suficiente para entender la naturaleza de ese acto que se le está proponiendo. ¿Por qué partimos de esta definición? El abuso sexual comprende el tocamiento, el rozamiento, comprende todas esas cuestiones, también comprende exponer a un niño, niña, adolescente a situaciones de pornografía, a presenciar actos sexuales, o incluso cuando el adulto, ¿no?, hace que dos niños, niñas o adolescentes tengan contactos sexuales entre sí. Vero, ¿no puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Ahí se me escucha mejor? Está muy bajo, trata de acercarte al micrófono. Ahí tengo el micrófono. ¿Ahí me escuchan? A ver si saco esto. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Bueno. Nosotros lo que planteamos, cuando planteamos estas situaciones y hacemos esta definición, ¿no?, planteando de si ese niño, niña o adolescente tiene posibilidades de acordar esta situación, lo planteamos de esta manera porque lo que vamos a definir es que en algunas circunstancias parecería ser que ese niño, niña o adolescente está dando su consentimiento en ese contacto sexual que le está proponiendo esa persona adulta, y lo que nosotros planteamos es que al no tener el conocimiento, el significado, la connotación que tiene esa propuesta sexual, ese consentimiento que parecería que da no es un consentimiento válido. Por eso planteamos que tiene que, por eso hablamos, ¿no?, de que tiene que tener un desarrollo afectivo y cognitivo acorde a esa propuesta que se le está haciendo. Entonces, para definir estas situaciones de abuso sexual, nosotros lo que vamos a plantear es que en toda situación donde haya una relación desigual de poder o de autoridad entre la persona que propone el acto y ese niño, niña o adolescente, claramente vamos a estar hablando de una situación de abuso sexual, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de que estos niños, niñas y adolescentes marcan un montón de indicadores o de señales de alerta que dan cuenta de estas situaciones de abuso y que muchas veces van pasando por las instituciones y que no son vistas estas señales de alerta. Por eso nosotros también hacemos mucho hincapié en que hay que estar atentos, en que muchas veces frente a la duda o a la sospecha de que pueda estar ocurriendo una situación de abuso, lo que nosotros tenemos que hacer es poder contactarnos con un profesional que trabaje la temática para poder corroborar o refutar esta situación, que lo que en ningún caso podemos hacer es mirar para otro lado, descartarla, porque no tenemos la certeza de que esa situación de abuso esté pasando o no. Los indicadores son muchísimos, no los vamos a marcar acá porque no nos da el tiempo, pero lo que para nosotros es un indicador fundamental es el relato de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Para nosotros ese es un indicador fundamental. Nosotros no acordamos con el síndrome de alienación parental, según el cual supuestamente las madres le alienan la cabeza a sus hijos o a sus hijas y les hacen creer que padecieron un abuso que no es tal. Cualquier persona que haya entrevistado alguna vez a un niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual sabe que no mienten, no fabulan, no inventan, que además no pueden inventar sobre una situación que no padecieron. Por eso para nosotros es sumamente importante. Algunas cuestiones a tener en cuenta en torno a esto, o algunos indicadores con los que nos podemos encontrar nosotros que militamos en distintos ámbitos, que militamos en partidos, en organizaciones sociales, nos tienen que llamar la atención cuando encontramos niños pequeños con conductas hipersexualizadas, con conductas sexuales o con conocimientos sexuales que no son acordes a su edad,
niños que tienen situaciones de masturbación compulsiva. Digo, ninguna de esas situaciones es normal ni acorde. Pero reitero, para nosotros es fundamental el relato. Y lo que tenemos que saber, que cuando un niño, una niña, un adolescente nos cuenta que está padeciendo una situación de abuso sexual, es porque nos está pidiendo ayuda. Aún en la situación en la que nos diga, yo te lo cuento, pero no se lo digas a nadie, si nos lo cuenta es porque nos está pidiendo ayuda y porque quiere y necesita que algo de eso que le está pasando cambie. Entonces, si nos lo cuenta y nos dice, pero no se lo digas a nadie, tenemos que explicarle que vamos a tener que contárselo a alguien para pedir ayuda, para poder ayudarlo. Por supuesto que no vamos a ir a contárselo a la persona que él o ella nos está relatando que es su abusador, pero sí le tenemos que anticipar que vamos a pedir ayuda, porque además, en el marco normativo que nosotros tenemos, como ya dije, la ley 26.661, la 13.298, o incluso en provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una ley específica sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Todos los profesionales, todos los empleados públicos, docentes, médicos, estamos obligados a hacer la denuncia frente a cualquiera de estas situaciones. Hacer la denuncia no necesariamente implica, ni bien me enteré, salir corriendo, ir a la comisaría y hacer la denuncia, porque lo que nosotros tenemos que tener en claro es que el objetivo de esa denuncia es proteger a ese niño, niña o adolescente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contactarnos con el servicio local, que es el organismo, por lo menos en el ámbito de Provincia de Buenos Aires, las defensorías en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires, contactarnos con ellos para poder armar una estrategia de intervención conjunta previo a hacer la denuncia para poder garantizar la protección de ese niño, niña o adolescente. Y en ese sentido, como bien marca la ley, como marca la Convención Internacional de Derechos del Niño, tenemos que trabajar con corresponsabilidad, ¿sí? Donde cada uno desde los ámbitos diferenciales que ocupamos, con las responsabilidades y los compromisos diferenciales que tenemos, nos tenemos que ir haciendo cargo de estas situaciones para poder proteger a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde denunciar? Bueno, como ya dijo Antonella, las denuncias se pueden hacer en las fiscalías especializadas, en las fiscalías comunes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá, cuando hablamos de abuso sexual, siempre estamos hablando de un delito que está contemplado con las diferentes variables que tiene en nuestro Código Penal. Entonces lo podemos hacer en las fiscalías especializadas, que son las fiscalías de género, en las fiscalías generales, en las comisarías de la mujer, en las comisarías generales, pero siempre tenemos que trabajar mancomunadamente con el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Si ese Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos no nos da respuesta, tenemos que acudir a los servicios zonales de promoción y protección de derechos. Nosotros tenemos que tener en claro que siempre que se nos presente una situación de abuso sexual, tenemos que poder trabajar en red, interinstitucionalmente e interdisciplinariamente, porque es muy difícil, si no, poder abordar estas situaciones. Nosotros vamos a pasar por el chat un mapita con cada una de las provincias que componen nuestro país, cuáles son los números a los que podemos llamar para pedir ayuda frente a cualquier situación de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, porque por ahí no sabemos los datos de contactos de los servicios locales. Hoy con la pandemia los servicios locales están todos trabajando porque la provincia de Buenos Aires y también la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de un decreto, los consideraron servicios esenciales, así que están todos funcionando. En términos generales, en 15 de las provincias, el número para pedir ayuda es la línea 102, en Ciudad de Buenos Aires es la línea 137, claramente hay diferencias en los abordajes que hacen cada una de estas líneas en sus jurisdicciones. La línea 137, que también depende del programa de asistencia a víctimas de violencia del Ministerio de Justicia de Nación, baja con equipos especializados interdisciplinarios. En Provincia de Buenos Aires ese servicio no lo tenemos, pero es fundamental poder pedir ayuda. ¿Y qué es lo que a nosotros más nos preocupa de lo que nos está pasando
actualmente con la pandemia y con todas las cuestiones vinculadas a las situaciones de abuso sexual que padecen niños, niñas y adolescentes. Imagínense ustedes que nosotros venimos hablando, ¿no?, que las mujeres víctimas de violencia en la situación de pandemia ven mucho más dificultada su situación y muchísimo más dificultada su posibilidad de pedir ayuda. Imagínense cuál es la situación y la posibilidad de pedir ayuda de niños, niñas y adolescentes que, por lo menos hasta hoy, son los únicos y las únicas que no tienen posibilidades de salir de sus casas, porque no pueden salir a hacer compras, y a pesar de que mañana en algunos distritos se habilite esta salida, es acompañada de su adulto. UNICEF sacó un informe ahora el 10 de abril planteando que 2.340 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo tienen restringida su posibilidad de trasladarse. Con eso la posibilidad de pedir ayuda. Ustedes piensen que las mayores aliados de los niños, niñas y adolescentes para detectar estas situaciones de ayuda son los colegios y los centros de atención primaria de salud. Dos instituciones que hoy no tienen acceso. Se me está acabando el tiempo, así que ya voy cerrando. Para nosotros es fundamental que cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestros lugares podamos tratar de interactuar con los inspectores de educación que están trabajando con niños, niñas y adolescentes, mandándoles sus tareas virtuales, porque lo que estuvimos viendo lamentablemente es que en el contexto de pandemia, si bien se está tratando de trabajar con niños, niñas y adolescentes las cuestiones académicas, todo lo vinculado a educación sexual integral no se está trabajando y no hay materiales, excepto en Ciudad, que hubo un acuerdo entre el Consejo de Derechos y el Ministerio de Educación de Ciudad, donde enviaron a los chicos videos de UNICEF, donde se permite detectar situaciones de abuso. A nivel como política social no está implementado en ninguna otra región. Entonces es importante que cada uno y cada una de nuestros lugares podamos hacerlo, porque tenemos muchos chicos y muchas chicas que están encerrados en sus casas con sus abusadores sexuales conviviendo y sin tener la posibilidad de pedir ayuda. Y eso es algo que nos preocupa sobremanera. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. La verdad que también impecable. Las tres estuvieron increíbles. Bueno, como para ir cerrando, de las tres exposiciones, tanto de Carmen, de Anto y de Verónica, se desprende el grado de vulnerabilidad que se encuentran las mujeres y los niños en nuestro país y cómo esta situación se ha agravado en este contexto tan especial que nos toca atravesar. Y todas aquellas herramientas que las chicas brindaron, es importante, no solo en este, como dijo Antonella, no solo en este momento, sino también que nos posibiliten, una vez atravesado esta crisis, poder orientar, asistir, coordinar, o sea, con las personas que nosotros sepamos que se encuentran en situación de riesgo o de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, cuando Carmen me convocó para hacer la moderación, me pidió que hiciera, que contextualizara la situación económica y social en que se encuentran las mujeres y los niños en nuestro país. Y cómo las cargas sociales y todas las cuestiones del cuidado se han agravado y evidenciaron y agravaron también la situación económica desigual persistente en nuestro país. La crisis ocasionada por el rápido avance del coronavirus y la consecuente dictado del aislamiento social preventivo obligatorio que dispuso el gobierno, nos puso en el centro de la escena a los hogares. A los hogares entendidos como unidades domésticas, o sea, casas, barrios, comunidades. ¿Y cuál sería el interrogante o la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer? O sea, ¿quiénes sostienen y cómo los espacios que habitamos durante el momento que estamos atravesando en la llamada cuarentena? Se tratan de un montón de tareas y de responsabilidades que consisten en trabajos productivos no remunerados. Estos son los que llamamos las tareas de cuidado. Estas tareas de cuidado son indispensables para que las personas estén sanas,
se alimenten, estudien y se puedan desarrollar en un hábitat propicio. Es todo lo que hacemos en la casa, afuera, enseñanza, salud. Y requieren no solo un esfuerzo económico, sino también un esfuerzo afectivo. Entonces, tenemos que compartir. ¿Quiénes son los que realizan esas tareas de cuidado? ¿De qué forma la realizan? ¿De dónde surgen los recursos para sostener estas tareas de cuidado? ¿Hay políticas públicas que las sostengan? ¿Están algunas mercantilizadas? Bueno, todo ese tipo de preguntas intenta responderlas lo que se llama economía feminista. La economía feminista es un concepto que decimos que es abierto y que es dinámico. ¿Por qué? Porque se encuentra en construcción. O sea, existen actualmente un montón de estudios, investigaciones, se hacen muchas técnicas de trabajo en áreas a través de encuestas, y por eso decimos que está en construcción y es dinámico. La definición que elegí, o sea, como para poder aclarar de qué se divide en tres premisas, ¿no? La primera es que amplía la idea de lo que es economía, o sea, le desplaza el centro de atención a la sostenibilidad de la vida y el aporte que hace a los procesos de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas tareas de cuidado sirven de base para que todos los procesos productivos puedan desarrollarse, porque si nosotros no tuviéramos todas esas tareas de cuidado, no podrían existir. También busca comprender el papel que juegan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, y parte de la premisa de que cualquier política pública o cualquier proceso económico no es neutral, o sea, va a generar un impacto en la relación entre la mujer y el hombre. Y por último, y lo más importante, es que la economía feminista no solamente quiere entender qué es lo que te está sucediendo en la realidad o en el mundo, sino que lo que busca es transformarlo. Y ahí les dejo una definición de la ONU que es muy linda. Bueno, ¿de qué forma se vale la economía feminista para poder encontrar estas respuestas? La primera trata de visibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Nosotros ya vemos, por ejemplo, los PBI de cualquier país, se miden todos los trabajos, pero no se tiene en cuenta este tipo de trabajo que sirve de sostén para que puedan desarrollarse el resto de las actividades económicas. Después la simetría quiere decir la desigualdad simétrica que cae en las tareas sobre las mujeres, y la doble jornada la vemos a simple vista en cualquier sociedad. Entonces lo que busca, ¿por qué decimos medir la desigualdad? Lo que busca es cuantificar la desigualdad para poder hacer un diagnóstico y ver cuál es la magnitud del problema, y en todo caso diseñar políticas públicas que permitan ir acortando de alguna forma las brechas de desigualdad que existen en cada sociedad. Estas mediciones se hacen a través de lo que se llaman las herramientas de uso del tiempo. Estas herramientas de uso del tiempo nos pueden ayudar a responder muchas variables. ¿Quién las usa? ¿Cómo se usan? ¿Quiénes son las personas que las utilizan? ¿En qué áreas? ¿Cuánto tiempo? Y son instrumentos que nos permiten exponer los datos numéricamente. Se utilizan los listados y el diario del tiempo. El listado es el que se usó desde un principio, el más común, y después ahora se arrancó con el diario del tiempo. El listado se les pregunta a las personas qué hicieron el día anterior. Y en el diario del tiempo abarca, por ejemplo, una semana. Eso es más representativo porque muchas veces nosotros no hacemos lo mismo todos los días. Y bueno, y estos van midiendo el uso de tiempo, lo van a encontrar en las encuestas como los EUT, o sea, encuestas de uso de tiempo. En Argentina, lamentablemente, no hemos hecho muchas encuestas de uso de tiempo. Se hizo una en Cava en el 2005, que también fue por listado, una en Rosario en el 2010, que también fue por listado, y la única encuesta nacional que tenemos es que se hizo en el 2013, se hizo por hogares. Las encuestas, por supuesto, nosotros después se procesan los datos, y acá vemos
un procesamiento en donde vemos, en el primer cuadro, vemos la participación de los varones en el trabajo no remunerado es de un 58%, y las mujeres es un 89%. Cuando nos vamos a la cantidad de horas dedicadas por día de hombres y mujeres, vemos que los hombres le dedican 3 horas 40 y las mujeres 6 horas 40. Si tenemos en cuenta las mujeres en edad reproductiva, se duplica. Y las mujeres con menores de 6 años ha llegado a 10 horas. En este cuadro vemos la participación total de las horas de tiempo entre varones y mujeres. Y esto es muy importante porque muchas veces, generalmente se escucha decir que las mujeres dedican más tiempo a tareas, por ejemplo, del hogar, porque trabajan menos afuera. Y la realidad es que en igual, o sea, las mujeres en igual jornada con los varones, le dedican más tiempo. Y lo que es peor es que aquellas mujeres que, por ejemplo, desarrollan una tarea de trabajo full time, le dedican 40 minutos más, o sea, 4 horas, y le dedican 40 minutos más que un hombre desocupado. Bueno, acá tenemos horas remuneradas, la cantidad de horas por semana por trabajo remunerado de las varones y de las mujeres, y acá en el otro tenemos de trabajo no remunerado, de las mujeres y de los varones. Y este es las horas de trabajo total. Bueno, acá en este cuadro tenemos la distribución ocupacional, también como para que puedan visualizarlo. Y en el último, está dividido los ingresos por deciles. Vemos que en el primer decil, las mujeres son las que tienen menos ingresos, mayor cantidad, y en el último decil, que representa mayores ingresos, las mujeres tienen menos ingresos. Sabemos que las mujeres en épocas de crisis, o sea, son las que tienen trabajos más informales, y son las que tienen más altos índices de desocupación. Bueno, con respecto a la pandemia que estamos atravesando, yo lo dividí en 3 áreas. Trabajo remunerado, trabajo registrado informalmente y trabajo registrado. Bueno, tareas no remuneradas durante el COVID. Tareas no remuneradas son todas estas tareas que nosotros podemos desarrollar en nuestra casa. Dice, la población dedica el trabajo de cuidado remunerado que se encuentra altamente feminizado, representando el 92% en mujeres respecto al 8% de varones. Esto es del Boletín de Estadística de Género. Entonces, el trabajo doméstico y de cuidados, con el avance de la pandemia, por supuesto, aumentó exponencialmente. O sea, aumentaron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Cuidado de personas enfermas, asistencia a personas adultas mayores, y la ayuda y contención de los menores por la suspensión de clases, que no es menor. Trabajo no registrado durante el COVID. Las mujeres, sabemos que las mujeres son las que acceden a mayor cantidad de trabajos precarios. En tiempos de estancamiento económico siempre sucedió lo mismo. Se insertan en trabajos más inestables y tienen menores coberturas. Una de 2 trabajadores con empleo no registrado se centra en el trabajo doméstico remunerado. Las consecuencias del COVID son que están sujetas a la posibilidad de pérdida de empleo, el aumento del riesgo de contagio, porque muchas viven alejadas de sus lugares de empleo y necesitan utilizar transporte público y se pueden contagiar, y aparte, no obstante ese, aumentan las tareas en sus hogares. Barrios populares. En todo el país hay 10.000 comedores que dependen de organizaciones sociales e iglesias. El 90% son de trabajadoras mujeres. También la mayoría de las personas que van a buscar la vianda son mujeres. Y aumentó un 40%. Trabajo registrado. En el sector de salud en Argentina, las mujeres representan el 71% de los trabajadores registrados, valor que se encuentra muy por encima del resto de la economía, donde apenas representan el 40%. Esto también es del Sistema Integrado de Provisión Social argentino.
Y las mujeres representan el 87% de la profesión de enfermería licenciada en América Latina y el Caribe, fuente ONU. ¿Qué nos trae como resultado estos cuadros? ¿Quiénes son? Las mujeres son las que, esto pone de relieve que las mujeres son las principales responsables de sostener los mayores frentes de combate en la crisis de la pandemia, tanto en el hogar, en las unidades económicas, como puede ser una comunidad o un barrio, y en los establecimientos de salud. He terminado. Bueno, y ahora vamos a comenzar con los que quieran hacer consultas. Levanten la mano así. ¿Puedo gritarle? ¿Hola? Bueno, a ver. Quienes quieren hacer alguna consulta, alguna duda, pregunta, pueden levantar la mano para dar opiniones, o mismo dejar su consulta o en el chat. Bien. Lana. Sí, acá estamos. Carmen, ahí está. Sí, un poco mientras preparan alguna pregunta, había algunos chats que yo estuve, me das de nuevo, ahí está, había algunos chats que estuve viendo que estaban haciendo algunos comentarios y algunas preguntas. Sería bueno que Verónica Spinelli comente sobre alguien que dijo qué tipo de intervención tenían con niños y niñas abusados. Ahí, Vero, hay un comentario, búscalo. Y es importante decirles que porque mucha gente está mandando sus correos electrónicos, nos informaron desde la organización de este encuentro que vamos a grabarlo por YouTube, lo vamos a tener a disposición, así que les vamos a enviar después la grabación, o digamos, hay que buscarla. Y por otro lado, la idea que tenemos es que a lo mejor, si les parece, pueda surgir un observatorio de este encuentro, teniendo en cuenta que acá ha habido muchos temas que se fueron hablando. Un observatorio en relación a qué se nos había ocurrido a Aldana, Antonella, Verónica y a mí. Hay muchas disposiciones, hay muchos dispositivos, como analizó Anto, como analizó Vero, toda esa explicación económica, además, que dio Aldana sobre la situación de la carga social, que nos interesaría muchísimo ver de qué manera se le puede hacer un seguimiento. ¿Qué pasó con el barbijo colorado? ¿Se usa? ¿Existe? Porque si bien hubo un convenio entre el Ministerio de las Mujeres y los farmacéuticos, no sabemos si efectivamente se está utilizando. Yo estaba leyendo también declaraciones de la ministra de la Mujer, donde dice que se incrementó un 35%, pero voy a la página del Ministerio de la Mujer y no está visualizada la estadística, tampoco en provincia. Entonces también algo muy importante es empezar a solicitar que la estadística se visibilice, porque son las herramientas que tenemos la sociedad civil para poder también analizar y ver qué está pasando. Pero sobre todo ese observatorio, porque es tanto lo que hay, los WhatsApp y demás, que lo que nosotros queremos también saber y ver qué es lo que está pasando efectivamente con la utilización de los dispositivos y de las herramientas. Esa es una idea que se nos surgió. Vamos a crear un correo electrónico, y también todos estos correos que ustedes están pasando, le vamos a ir enviando la documentación que Anto estuvo diciendo, y Vero también, pero ustedes las tienen en el chat ahora, ¿eh? Mientras iba hablando, se iba subiendo, o sea que el que quiere copiarlo ahora en este momento lo puede llegar a hacer. Por mí, nada más. Aldana. Creo que Aldana está teniendo un problema con la conexión, por lo que veo, me parece que se tildó.
Así que, por otra parte, había alguna consulta sobre la línea 144, acerca de la saturación y de que estuvieron más de 20 minutos intentando comunicarse. Es real, la línea está saturada, hay muchos llamados. También es real que hubo un conflicto gremial en la línea al inicio de este año, y hubo muchas compañeras trabajadoras de la línea que estuvieron con retención de tareas y luchando por una mejora salarial y bueno, por poder pasar a planta permanente también. Por eso el Ministerio habilitó otras líneas alternativas que no es la línea 144, como dijimos, tanto el WhatsApp como el Telegram, eso a nivel provincial. Y a nivel nacional igual lo mismo, porque lamentablemente no alcanza para la cantidad de situaciones de violencia que estamos viendo, ¿sí? Se triplicaron, como decíamos, las situaciones de violencia. Otra consulta o otro comentario que hacía Lucián Bartoli, si no me equivoco por ahí, era con respecto a las comisarías de la mujer. Completamente cierto, las comisarías muchas veces no toman la denuncia, no la quieren tomar, son reticentes, son reacias, es real. Por eso es tan importante esto que comentaba Carmen del observatorio, porque poder tener estadísticas reales, poder saber cómo estas herramientas que tenemos interactúan en la realidad, cómo esa mujer se acerca a la comisaría por ahí con todo lo que le implica, ¿no? Con sus hijos, con sus hijas, a escapadas, con 20 minutos, porque después se tiene que volver. Que boludeen, que no te tomen la denuncia, que no te digan qué va a pasar, porque ni siquiera muchas veces te dicen, bueno, con esta denuncia este es el recorrido, o estos son tus derechos, o quédate tranquila que te vamos a asistir, ¿sí? Es muy habitual, lamentablemente, que en las comisarías se expulse en lugar de incluir a esas mujeres, ¿sí? Por eso hay que seguir trabajando con lo que es la superintendencia de género que tiene el Ministerio de Seguridad. Estas situaciones, cuando las conocemos, denunciarlas. ¿A dónde? Asuntos internos. Digo, el propio Ministerio de Seguridad tiene un área específica para abordar estas cuestiones. Inclusive mismo comunicárselo a el Ministerio de las Mujeres para que puedan tomar cartas en el asunto en cuanto al mal funcionamiento o al no funcionamiento tanto de las comisarías comunes como de las propias comisarías de la mujer. Yo había visto que Vero, ahí está, Vero, ahí está. Yo había visto que alguien había preguntado quién es el mejor profesional o cuál es la mejor profesión para poder hacer la escucha. Por supuesto que para poder hacer la escucha, si uno pudiese elegir quién es el profesional que va a hacerla, tendría que ser un profesional, un psicólogo o una psicóloga, que son quienes están más preparados para hacer cualquier tipo de escucha. Pero lo cierto es que cuando un niño, una niña, un adolescente decide levantar el muro que significa ese pacto de silencio al que es obligado o obligada para sostener las relaciones de abusos sexuales que perduran a lo largo del tiempo, que son cronificadas y reiteradas, ese niño, niña, adolescente, en definitiva va a elegir a la persona a la que le va a hacer el relato. Entonces, nosotros tenemos que tratar de tener una formación básica, todos y todas, para poder hacer esa escucha y después reorientarlo. Quien va a seguir haciendo el abordaje y la profesión más idónea para poder trabajar con ese niño o esa niña es un profesional, psicólogo o psicóloga. Por supuesto que todo el abordaje de las situaciones tiene que ser en un equipo interdisciplinario. Nosotros desde el IWEN trabajamos abogadas, psicólogos y psicólogas, trabajadoras sociales y acompañantes socioterapéuticas, acompañantes sociofamiliares para poder sostener a esa familia, porque cuando se devela una situación de abuso, las familias se rompen. Andrés, estoy con volumen. Bueno, había Gladys Villalba está haciendo comentarios, yo voy de lo que voy leyendo relacionado con el barbijo rojo, que dice que los farmacéuticos de barrio ni conocen esta propuesta. Yo coincido con Gladys. No sé, Gladys, si vos querés comentar algo más de lo que está sucediendo, porque también estás hablando de las comisarías. ¿Querés comentar ahora, Gladys? Ahí la habilitamos a Gladys. A ver.
¿La podés habilitar, Anto? Sí, ahí voy. Gladys tiene audio, le falta video. Sí, Tiene audio Gladys. sí. Pero puede hablar, ¿eh? Hola, sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carmen, por la invitación. Y sí, lo que yo te planteaba en el chat, el tema del barbijo rojo, para mí fue algo odioso, digamos, para quienes trabajamos en territorio con muchas víctimas y todos los días, porque es imposible que una mujer pueda salir e ir a la farmacia a pedir dar ese mensaje, quiero un barbijo rojo para que el quien atiende en la farmacia llame al 144 y le diga, tengo acá una mujer que necesita ayuda. Digo, hacer de intermediario. Si vos podés salir, sos víctima de violencia y podés salir a la calle, lo más probable es que vayas a pedir ayuda a un lugar más específico, digamos, más temático, no a la farmacia. Eso podría servir para alguien que la están siguiendo y están detrás de ella y que pida ayuda, entonces inmediatamente la persona llama al 911 y le da algún tipo de resguardo a esa mujer, pero no en los casos de violencia de género que generalmente se producen dentro del ámbito de la casa, del hogar, ¿no es cierto? Entonces nosotros en ese mismo momento repudiamos esa situación, ese programa, porque nos pareció que era puro marketing en el medio de tantos femicidios. Les cuento que yo vivo en Moreno, estamos atendiendo un servicio, tenemos un servicio de atención incluso en este momento personalizado, o sea, presencial, mejor dicho, y que estamos cotidianamente, todos los días, con muchas víctimas de violencia. Y que en Moreno tuvimos 3 femicidios en menos de un mes, y la verdad que la situación es terrible, entonces nos enojó mucho esto del barbijo rojo. Por lo menos personalmente, y nuestra organización considera de que no es una herramienta válida, por lo menos no funciona en lo que es en el territorio o en la región, porque incluso hicimos un testeo, le preguntamos a varios farmacéuticos si sabían lo que tenían que hacer y solo se habían enterado por los medios. Así que no funciona. El otro tema es el de las comisarías de la mujer, que en este momento están recibiendo menos denuncia, por lo menos nosotros testeamos lo que es Rodríguez, San Miguel, Moreno y Merlo, y reciben mucho menos denuncias, pero lo que nosotras creemos es porque las mujeres están conviviendo con su agresor y les es muy difícil salir. Y sí es verdad que la línea 144 está saturada y que están respondiendo algunos WhatsApp, pero lo que te sugieren es siempre ir y hacer la denuncia o hacer la denuncia en el aplicativo, que de todos modos requiere que vayas a la comisaría o a la fiscalía o al juzgado a rectificar esa denuncia. Entonces, digo, no hay una herramienta válida en este momento para las mujeres que conviven con sus agresores para que puedan hacer la denuncia. Hace unos días tuvimos 2 situaciones de vecinas que nos llamaron porque sus vecinas estaban sufriendo violencia, y lo que conseguimos en un caso fue que fuera el patrullero, que tampoco nos pareció bien. El patrullero fue y le preguntó a la mujer, que estaba toda marcada porque la habían golpeado en el patio, si necesitaba ayuda, y la mujer obviamente le dijo que no, que estaba todo bien, su agresor estaba detrás de la puerta. Digo, entonces estamos en una situación muy crítica frente a la pandemia, y bueno, nosotros decimos que la otra pandemia justamente es la violencia que están sufriendo las mujeres. Así que bueno, gracias Carmen por la posibilidad de compartir. No, gracias a vos, Gladys, que hace tantos años que trabajás en una organización de base que defiende los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así que muchas gracias a vos por participar. Y Sergio Guerriere, después tenemos varias preguntas, pero Sergio Guerriere quería aportar algo en relación a mujeres en Almirante Brown. Sergio, podés sacarte tu micrófono y, digamos, ponerte audio para que nos hagas el comentario que estabas pasando. Sergio. No figura como Sergio, Carmen, decime como qué figura, si lo ubico.
Y me dice él, Sergio Guerrieri, bueno, no sé, me aparece él y ya le dije que sí, que le íbamos a dar la palabra. Bueno, si no, seguía Lana vos, por Sí, acá favor, les hago las que preguntas. tuviste un problema de conexión. Sí, Seguí vos con la moderación, hay mucha gente ahí al costado. Gracias. Hay algunas preguntas en el chat también. Están preguntando si necesitan un certificado para circular en el caso de tener una urgencia por violencia de género. No, no se necesita ningún certificado para circular, eso fue una de las excepciones que sacó el Ministerio de las Mujeres en una de las disposiciones. Después si quieren se las mandamos también por mail, esas disposiciones, para que las tengan. Las excepciones justamente a no poder circular es estar en una situación de violencia de género. Es real que lo leía en los comentarios, que no se sacó un permiso de alguna manera para aquellas personas que están acompañando a una mujer en situación de violencia. De todas maneras, una puede decir, o uno puede decir, estoy acompañando a una persona en situación de violencia y en teoría no debería pasar nada porque se entiende que estaría dentro de las excepciones también, pero no está especificado el acompañante como excepción a no poder circular. Sí, la persona que está en situación de violencia, que ya sea se está dirigiendo a la comisaría o a cualquier otro lugar, o está yéndose de su casa o lo que sea. Bien. Después tenemos otra pregunta que preguntan por los suicidios de jóvenes y adolescentes, si existen estadísticas y si hay planes o proyectos o herramientas al respecto. Para vos, Vero. Hola. Ahí está. No hay estadísticas al respecto, tampoco hay programas específicos. Nosotros, cuando estuvimos trabajando con Carmen y con Anto en el Ministerio de Salud, había un programa para capacitar a profesionales en torno a la temática de suicidio. Los intentos de suicidio muchas veces también son indicadores de situaciones de abuso sexual. Por supuesto que no es una temática incluyente, pero también es una temática sumamente preocupante, sobre todo por la cantidad de suicidios en jóvenes, en chicos y chicas adolescentes que hubo en el último tiempo. Pero no hay una política pública que se esté desarrollando en la temática, más allá del trabajo que en general hacen las organizaciones de base. Bien. Acá, bueno, aparte preguntas, hay personas que quieren intervenir. A ver, acá dicen... Bueno, vamos a ver. Violeta Chieti, que quiere hacer una consulta. La vamos a habilitar. Hola, buenas tardes. Yo soy de Coronel Pringles. Verónica estuvo hace un poquito más de un año dando una charla acá en Pringles, no sé si te acordás, Verónica, interesantísima. Pero bueno, cuando hablaste del tema del trabajo interdisciplinario con el servicio local, la experiencia que tenemos acá, yo hace 12 años que trabajo en el Juzgado de Paz de acá de Pringles, y trabajo en la temática de violencia, y bueno, lo que pasa es que lo que contesta el servicio es primero haga la denuncia. O sea, el servicio no interviene si no hace la denuncia. Y nuestro servicio zonal queda a 120 kilómetros. Así que estamos bastante limitados desde el punto de vista de la distancia. Y lo otro es lo que decía Antonella, que bueno, no es el caso de Pringles, el tema de los renuentes que están las comisarías de la mujer a tomar las denuncias. Acá hay un personal súper capacitado. Es más, hasta muchas veces decimos, chicas, esta denuncia por ahí no encuadra en lo que es un hecho de violencia, o toman las denuncias de lo que se les ocurra, y generalmente tenemos esa, digamos, no es una discusión, al contrario, nos súper entendemos y ya saben cómo tienen que trabajar. O sea, van ellas incluso a veces a buscar la denuncia. Eso quería manifestar nada más el caso de Coronel Pringles, que se trabaja, tenemos ese bache por ahí con el servicio local, que creo que es por ahí mínima falta de capacitación para que entiendan lo que significa el trabajo en red.
porque va la persona desesperada, esa mamá, o muy pocas veces los niños solos, por sí solos, y no podemos intervenir hasta que ustedes no hagan la denuncia. Y muchas veces se ven súper limitados porque dicen, no, yo no voy a ir a hacer la denuncia ni al juzgado, ni a la comisaría, ni nada. Les están pidiendo la intervención a ellos y no lo hacen si no se hace la denuncia. Eso nada más, muchas gracias. Bueno, me acuerdo perfectamente, fuimos con Anto a Coronel Pringles y con 2 profesionales más del equipo de la Dirección de Violencia. Yo sé que es cierto que muchas veces los servicios locales se niegan a intervenir sin que esté hecha la denuncia. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que militar, porque hay un montón de normativa que va en contra de esta postura que toman los servicios locales. Sin ir más lejos, la ley 12.807, que es del año 2001, que es la ley de prevención del abuso sexual, que es de la provincia de Buenos Aires, claramente dice que nosotros tenemos que notificar de la situación de abuso a la autoridad competente. Y por la ley 13.298, la autoridad competente, la autoridad responsable de garantizar y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes son los servicios locales, mal que les pese. Entonces, a nosotros también nos ha pasado de que nos han dicho, anda a hacer la denuncia y después vení, pero no es así, porque el objetivo no puede ser hacer la denuncia porque yo como profesional quedo cubierta porque hice la denuncia. El objetivo tiene que ser la protección de ese niño o adolescente. Entonces, si yo voy a hago la denuncia teniendo la abusadora dentro de la casa, ¿por qué? Si el servicio local no empezó a intervenir y nadie empezó a intervenir y yo soy una ONG, un centro de salud, una escuela, y yo lo primero que hago es la denuncia, el abusador sigue dentro de la casa. Van a notificar al abusador que tiene una denuncia de abuso adentro de la casa con el pibe dentro de la casa. Entonces, la denuncia no está sirviendo para proteger al chico o a la chica, sino que lo estoy exponiendo. Por eso, a ver, nosotros tenemos que militar para que los servicios locales tomen conciencia que la normativa les indica que su deber es proteger y restituir los derechos que les son vulnerados a niños, niñas y adolescentes. Pero además, desde el año pasado, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito de instancia pública, con lo cual la sola toma de conocimiento los obliga a intervenir sin necesidad de hacer la denuncia. Yo entiendo que esto es lo que debe ser y muchas veces no es lo que pasa, pero es parte del trabajo, del camino, que como militantes en los distintos ámbitos, militantes políticos, militantes feministas, militantes por los derechos de la infancia o militantes sociales, tenemos que hacer para que la cosa se empiece a revertir y cada uno, por eso hablamos de la corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad implica que cada uno y cada una tenemos responsabilidades diferenciadas en función del lugar que ocupamos. Bien. Bueno, hay varias personas que están pidiendo audio, así que vamos a hacer las intervenciones un poquito más cortitas, así todos podemos hablar. Está Aida Puente, la vamos a... Le activamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pero después yo creo que hice unas preguntas y después más o menos me la contestaron, me la contestó Antonella. Sí, Antonella. Respecto que era, porque hubo un caso que se hizo público de esa persona que acompañaba a una mujer que era víctima, estaba en situación de violencia, y que la policía le dijo que no podía circular, y bueno. Entonces, a veces se vive con cierto temor la comunidad de que si cumplo o no cumplo, si salgo, si me hago cargo o no. Y es importante que creo que haya una conciencia social en el deber de cooperación con una persona que puede estar estando en una situación de violencia, ¿no? Por eso yo muchas veces en estos casos lo que recomendé es como cuando uno saca el certificado para ir a asistir a una persona mayor,
llevar uno igual, porque no deja de ser una declaración jurada y uno no falta la verdad, porque uno está asistiendo a alguien para que no tengan ese inconveniente, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que dentro de los protocolos que se están armando pudiera haber algo así para que la comunidad también se haga un poquito cargo, ¿no? En asistir al otro. Gracias. No hay por qué. Gracias a vos. Bueno, también le pidió la palabra Carmen Messina, la invitamos a ella. Sí, buenas tardes. Muy linda la charla. Consulta. ¿Existe la posibilidad de una perimetral donde el matrimonio vive en el mismo edificio y el hombre hace 2 días atrás ocurrió? Se cortó. Sí. Se cortó. Bueno, a ver, habilitamos ahora. A ver, ahí está habilitado. ¿Fui clara? Perdón, se cortó. Se te cortó. Ah, si existe la perimetral en un matrimonio separado donde el marido vive en el primer piso y ella en planta baja y él es muy violento con ella, con la esposa y con su familia. Sí, la posibilidad de la perimetral existe, pero es lo que siempre decimos. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Cuando el agresor vive en el mismo edificio, en el caso que vos estás mencionando, o vive a la vuelta, o vive en la misma manzana, o vive a una cuadra. ¿Cómo hacemos para que esa perimetral efectivamente se cumpla? Y ahí el que se tiene que ir, sin lugar a duda, es el violento. El agresor tiene que abandonar, en este caso, el edificio. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de la perimetral está la orden de desacato, digamos, es decir, la orden de incumplimiento, la detención por incumplimiento a una orden judicial, y esa persona va presa y además se le arma una causa penal. Entonces, la perimetral se otorga igual. La persona que en violencia se tiene que ir. Si no se va, se llama a la policía y la policía se lo tiene que llevar detenido porque hay un incumplimiento a una orden judicial. Para que todo esto pase, la persona tiene que estar notificada, que es el gran problema que tenemos a la hora de notificar las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque el violento por ahí no sabemos dónde vive, porque el violento no atiende, porque el violento se las sabe todas, entonces no quiere que lo notifiquen, porque aunque lo notifican, igual incumple con las medidas, porque muchas veces la policía tampoco va y no cumple, no hace el rondín, o no se lo lleva detenido, o le hace una advertencia y le dice, che, déjate de joder, ¿sí? Son todas estas cuestiones que estuvimos acá hablando, que estuvieron, que estuvimos reflexionando, y todo eso es parte de la ruta crítica que sufrimos las mujeres, y todo eso es lo que debemos apuntar, cambiar, modificar a través de la política pública. Genial. Carmen, acá hay una pregunta que me parece que es para vos. Se dice, ¿cómo podemos disminuir la violencia? Si faltan políticas públicas dentro de los municipios, ¿y cuál sería el problema? El audio no lo puedo... Ahí está. Ahí está. El problema claramente es producto de la decisión política. Por eso cuando al principio de la exposición de esta charla hablamos que no es inocua cualquier decisión política que se tome desde el punto de vista de la política pública, porque las normativas sobran. Si sacáramos una foto de la República Argentina en cuanto a las normas y en cuanto al crecimiento que tenemos para el ejercicio de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, podríamos decir, bueno, este país no necesita nada más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que al día de hoy todavía seguimos viendo estos femicidios terribles, uno cada 20 horas? ¿Cuál es el problema que al día de hoy seguimos asistiendo a las denuncias de niños por la cantidad de abusos que son ejercidos por personas que ejercen autoridad? Y por personas, en muchos casos, miren el Próbolo en Mendoza, ¿no? Que además eran sus cuidadores. Bueno, entonces significa que acá hay algo que es ideológico que va cruzando. No solamente que es ideológico en cuanto a la postura de la sociedad, en algunos lugares más o menos permeables, por eso es tan importante la difusión de la cantidad de dispositivos, pero también de la difusión, de la desmistificación de los estereotipos sexuales de género. Es fundamental toda esa publicidad que se haga. Y además, alguien también, Enrique Iria estuvo preguntando en los chats, estuve mirando,
La cuestión de la educación. Claro que señera la escuela en esto. Claro que señera también la salud cuando los profesionales y los integrantes de los equipos de salud intervienen ante cualquier situación porque pueden detectar y anticiparse en todo el ciclo de vida de las mujeres, niñas y adolescentes los problemas que pueden tener. Pero cuando decimos qué es lo que está pasando, es porque hay una decisión política, claramente. Hay una decisión política de no intervenir en esta política pública, porque esa decisión política tiene ideología. Porque si no, ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22 tratados de derechos humanos, legislación en todas las jurisdicciones provinciales, absolutamente en todas, legislación nacional, distintas órdenes que sacan también regulaciones en los consejos deliberantes, a lo largo y el ancho del país. Piensen en la provincia de Buenos Aires, quedan muy poquitos los distritos que no tienen su área de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos lugares, y ocurre que las intervenciones son inadecuadas, ocurre que en el Poder Judicial al día de hoy hay que seguir bregando con las medidas cautelares para que las otorguen, ocurre que sigue habiendo, a pesar de todo, la mirada sobre la persona que denuncia y no sobre el denunciado. Aquellas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos. Miren los últimos femicidios, yo no quiero caer en lo más brutal que es el femicidio, pero analícenlo cuando lean las notas periodísticas, muchas de ustedes ya lo han hecho, muchos también. Fíjense dónde ponen la lupa muchas veces. ¿Por qué estaba a esa hora? ¿Qué hacía? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué salió? ¿Por qué? Es decir, como pensando, bueno, por alguna razón pasó. Bueno, lamentablemente, yo como mensaje, por eso es tan importante no olvidarse que quienes tienen obligaciones de llevar adelante determinadas políticas, no pueden mirar a un costado que están obligados por la ley. Así como Vero antes decía, nosotros, quienes integramos equipos de salud, estamos obligados, claro que estamos obligados, y que tenemos que tener dispositivos para determinados tipos de denuncias. Yo no me quiero extender mucho porque hay otra gente que quiere opinar y hablar. Lo único que quiero decir es que lo que hay que hacer, y concretamente si hay un municipio que no lleva adelante las políticas, hay que empezar a reclamar. Se tiene que constituir en las mesas locales de género, donde todas las asociaciones pueden acudir y empezar a reclamar. La ley nos da cantidad, la Constitución de la provincia, bueno, cantidad de dispositivos para reclamar de lo que hay, y en todas las capacitaciones que hacemos, a lo largo y a lo ancho decimos, ustedes reclamen, porque tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, si no se puede reclamar en el municipio, hacerlo de otra manera, pero tienen que tener dispositivos con políticas públicas. Bueno, hay varios que levantaron las manos. Los voy a permitir, pero que sean todos breves, así pueden participar los máximos posibles. Bueno, Elena Filgueira, que no es Elena, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué bueno, tal? Utilizando la computadora de mi señora. Les cuento. Yo tengo a cargo la delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en Almirante Brown. Y justamente este último tiempo, se estuvo trabajando mucho el tema género, Micaela, pero les comento una situación que nos sucedió acá en el distrito. Llegan 8 mujeres con prisión domiciliaria, producto de COVID-19 y poder llegar a volver a sus domicilios. Primer tema, violencia en su domicilio local, ¿sí? Donde viven. Y pónganle encima la violencia social que significó todo esto, producto de este trabajo mediático que se dio tan fuerte en la sociedad que realmente estas mujeres no podían arrimar ni a la puerta de su casa. A partir de eso, tratar de asistirlas con alimento, a ellas, a sus hijos. Les pude gestionar la tarjeta alimentar para que puedan acceder a algo, y obviamente les cuesta, no pueden salir de sus domicilios. Imagínense cómo está esa situación.
Entonces, por eso, frente a toda la violencia que ustedes bien expresaron, aparte de felicitarlas por el trabajo, a las expositoras y a todos quienes participaron de todo esto, le sumo la violencia social que a veces, cuando se estigmatiza a alguien, lo sufre desde lo interior y encima socialmente, ¿no? Esto es algo que quiero que ustedes saber si cómo se puede resolver o cómo se puede minimizar, si quieren, en algún punto. No debe existir, pero lo tenemos que minimizar de alguna forma. Esa fue una inquietud y un planteo que realmente me pasó hace muy pocos días, ¿eh? Así nomás, así que muchas gracias y bueno, las escucho. Sergio, completamente de acuerdo con tu reflexión y gracias por participar y contar tu experiencia. Justamente el otro día, en la previa a esto, conversábamos que hubo muchas conversaciones, muchas charlas, muchos Zoom acerca de las cárceles y la situación de las cárceles. Pero casi nadie abordó el hecho de las mujeres privadas de su libertad, las mujeres con niños y niñas privados de su libertad que están conviviendo con ellos y con ellas en el penal por la ley de ejecución penal que tiene la provincia de Buenos Aires, ni hablar del colectivo trans privado de su libertad. Es muy importante lo que vos decís porque a la hora de evaluar la morigeración de la pena o las condiciones de detención, como puede ser una libertad asistida, una libertad condicional o una prisión domiciliaria, hay que valorar el entorno y el contexto donde está esa mujer, qué redes tiene, qué vínculos tiene. La mayoría vuelve a la casa donde fue violentada, donde tuvo hijos e hijas con el violento. La mayoría de las mujeres están privadas de su libertad por robo y por narcotráfico. Entonces, tener en cuenta todas estas pautas. ¿Qué políticas se están aplicando en este sentido? Digo, el Ministerio de las Mujeres, en este caso en particular, no está articulando ni con el Patronato de Liberados, no está articulando con el Poder Judicial el abordaje integral de estas situaciones. Bien. Bueno, y por último le vamos a dar palabra a Marta Farriciano. Ahí tenés habilitado, Marta. Bueno, gracias por la invitación y una felicitación a las expositoras, muy interesante la temática. Bueno, yo quería, para ser corta, como pediatra que soy, volver al tema de los niños, ya sea por el abuso y también por el maltrato, y en el tema, en el entorno de la pandemia. Creo que las personas más cercanas a detectar este tema son los maestros y los pediatras. El primer abordaje, la detección, siempre que sean empáticos con los chicos, ¿no? Y que tengan la formación suficiente. Me parece que es un momento para alentar, que me parece re importante por esto y por otros temas de salud, que no se abandonen los controles normatizados de salud en los niños, así como las vacunas. Porque ese control en un niño que está encerrado en cuarentena, en condiciones no siempre lo más adecuado, sin el contacto de la escuela y expuesto a una situación de maltrato que se exacerba en esta situación de cuarentena y dificultades económicas, me parece muy prudente para prevenir también situaciones de maltrato y de abuso, la estimulación a los controles habituales que no están suspendidos en los centros de primera atención. Nada más. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. A ver, las chicas, las que quieran despedirse primero. Hola. ¿Anto? Hola. Sí, ahí estás. Carmen tiene deshabilitado el audio. No tenés el audio. No, sí, ya sé, pero te estaba dejando para que hagas tu cierre vos, Anto. Estamos haciendo ya un cierre. Un minuto de cierre cada una, sí. Perfecto. Bueno, la realidad es que creo que el intercambio fue súper fructífero. Está claro que tenemos que seguir profundizando en las políticas públicas. Tenemos que comprometernos todos y todas. La realidad es que la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia
solo lo vamos a lograr si todos y todas estamos comprometidos y comprometidas con esta temática, así que esperemos seguir contando con su asistencia, con el apoyo desde cada uno el lugar que ocupa. Así que por mi parte quedo a disposición para lo que requieran, si necesitan más información, consultas, lo que sea, quedo a disposición. Buenísimo. Vero. Bueno, yo también comparto lo que recién decía Marta en cuanto a los centros de atención primaria y incentivar que se continúen con los controles pediátricos, y también quienes tengamos acceso a docentes, que los docentes también puedan trabajarlo desde la virtualidad, aunque sea. Esto también es una problemática que requiere del compromiso de todos y de todas. Es la única manera de poder ayudar para poder disminuir la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de maltrato y de abuso sexual. Yo pongo a disposición la Asociación Civil Ligüen de San Isidro, que es el espacio en el que participo hace 19 años para cualquier consulta, cualquier situación, todo lo que podamos sumar, estamos disponibles. Muchísimas gracias. Bueno, genial. Carmen. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron hoy acá para hacer esta actividad, a nosotras mujeres que somos feministas, que venimos batallando desde hace muchos años en el movimiento de mujeres desde distintos espacios, en el caso mío, con una doble o triple pertenencia a la Unión Cívica Radical, a la Fundación Sergio Karakachov, a distintas actividades desde el punto de vista académico, desde los colegios de abogados, en el caso del Colegio de Abogados de San Isidro y demás, pero desde todas esas representatividades y como abogada, hace muchos años que venimos transitando. Arrancamos muchas mujeres cuando no había legislación, cuando no había oficinas mujer, cuando poníamos solamente la escucha y el oído sin tener las herramientas porque no éramos psicólogas ni trabajadoras sociales, para poder ir logrando mínimamente la defensa de los derechos humanos de mujeres sin la legislación. Hoy tenemos todo, tenemos legislación, tenemos oficinas mujer, tenemos juzgados especializados, tenemos fiscalías especializadas, en algunos casos, no en todos. Es decir, hay una masa crítica de recursos humanos en todo el país, a lo largo y a lo ancho, que tiene que fortalecerse. Es decir, no podemos seguir pensando por qué no sale una medida cautelar, porque un equipo técnico en un juzgado no está trabajando lo suficiente. Por eso es tan importante todas aquellas organizaciones en donde confluimos para tener estrategias y llevar adelante un monitoreo y un observatorio de lo que está pasando. Por eso yo creo que todos estos correos electrónicos que ustedes nos han enviado, y así como se decía que hay muchas decisiones que salieron y que no se cumplen, es importante saber qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que se no está cumpliendo, y dónde tenemos que poner el foco estratégico para seguir reclamando y para que efectivamente se cumplan los derechos. Hay una cuestión que es muy importante a tener en cuenta, y con esto termino. Hay dos cuestiones: la igualdad formal, que es la que nos da la ley, y la igualdad real, la de todos los días. El tránsito es como una carrera. La línea de partida es la igualdad formal. Todos tenemos un cartelito en la cabeza donde decimos, somos sujetas de derechos, somos sujetos de derechos. La cuestión es cómo en ese tránsito y en esa carrera vamos llegando efectivamente a la igualdad real. Y después está la equidad, pero bueno, ya son otros temas. Gracias a todos y a todas. Aldana, te paso. Bueno, muy bien, bueno, nos vamos despidiendo. En principio les agradezco a las chicas que me acompañaron, un placer, la verdad que compartir esta conversación con ustedes, a todos los que se sumaron y a las personas que participaron también, y bueno, y los invito a las próximas reuniones que se van a estar haciendo en la red, en redes CRCOM. Bueno, muchas gracias y nada,
Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego a todos, a todas. Gracias por estar, gracias.